Ok, vamos a empezar, ¿sale? Con nuestro tema de cristianos en el lugar de trabajo. ¿Alguien se acuerda más o menos de lo que vimos en la clase pasada? En la primera parte de la clase, ¿se acuerdan? Ajá, es una de las más. Exactamente, que fue bueno o es malo. Ya estás compitiendo ahí en el trabajo. Fue bueno. ¿Alguien más se acuerda de los apuntes de este tema? Una pregunta, a ver si te acuerdas. ¿Cuál es la mentalidad que Jesús nos pide hacia nuestros compañeros de trabajo? Hay una mentalidad, ¿se acuerdan? Que debe gobernar nuestras vidas. Ajá, exactamente. La mentalidad que Jesús nos pide es un servicio impulsado por la fe. Y veíamos 4 marcas. Una de ellas fue lo que dijo Gloria. La cuarta, la competitividad piadosa. Y alguien quiera decir una de las. La humildad que dice la tercera. La sumisión que dice la autoridad. Muy bien, muy bien. Y la determinación a no quejarse. Y eso lo veíamos como la mentalidad, cómo afecta al empleado, al trabajador. Entonces aquí tenemos algunas trabajadoras. Esto aplica para cualquier área. Por ejemplo, en la iglesia, todos somos en cierta forma servidores, ¿no? Estamos sirviendo a nuestro jefe. Entonces, ¿cómo aplica esto con nuestros hermanos en la fe y todo eso, con nuestros líderes, etcétera, ¿no? Aplica en cualquier área, en la familia, en el hogar, como padres, madres, hijos. Y bueno, hoy vamos a pasar a la segunda parte. Esta estructura es la mentalidad, ya vimos que es un servicio impulsado por la fe. Lo siguiente es, ya vimos la parte cómo afecta esa mentalidad a los empleados y ahora vamos con los jefes. De aquí creo que Gloria es jefa, luego no tienes a cargo autoridad, ¿no? ¿Alguien más tiene autoridad sobre otras personas? ¿Sobre tu esposo? Ok, en este caso usted es autoridad. Ana, ¿tú tienes alguna clase de autoridad sobre otras personas? Okay. Todo esto que vamos a ver, aunque quizás es más puntualmente en el trabajo para Gloria, es prácticamente para él, pero en realidad afecta, como decía, en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? En la iglesia nuestra autoridad es el pastor. Entonces vamos a ver estos principios de lo que es, cómo debería él estar ejerciendo esa autoridad, para nosotros poder también exhortarle y animarle a que ejerza esa autoridad de manera correcta. En nuestra casa, ¿quién es el jefe? Son casadas, bueno, no toco de mujeres, el esposo, ¿no? Entonces, de la misma forma, tu esposa de manera humilde, con un tacto, puedes decirle a tu esposo, si es cristiano, es decirle, ¿sabes qué? Marido mío, no estás ejerciendo la autoridad como Dios te está mandando a hacerlo, ¿no? Y obviamente, si tú ya tienes a cargo cierta autoridad sobre alguien, esto parte principalmente para ti, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo afecta esa mentalidad en el jefe. Ahora, cuando mencionamos la palabra jefe, ¿qué viene inmediatamente a tu mente? ¿Cómo lo ve el mundo? ¿Cómo ve el mundo el rol de jefe? Una autoridad superior. Tú tienes jefes, ¿cómo ves a tu jefe? Ajá, quizás alguno de los empleados se ve como alguien, un dictador, quizás, como un déspota, no sé qué tan bueno o malo es tu jefe. Pero puede ser que lo veamos así, como que esa palabra es, para algunos es muy irritante, muy molesto, ¿no? Ajá, exactamente, como que quiere pisar, ¿no? A veces lo tratamos de describir con la siguiente palabra, que es líder, ¿no? ¿Qué prefieres, un jefe o un líder? Dios, que es un jefe o un líder. Los dos. Si se dan cuenta, a veces preferimos uno al otro porque vemos que la visión de un jefe parecería así como muy conflictiva, como que no, yo no quiero un jefe, yo quiero alguien que me esté sometiendo sobre mí, sino alguien que me impulse, que sea un líder, que esté enfrente. Exactamente. Pero desde la perspectiva bíblica tenemos un jefe y un líder, que es Dios. Ese es el parámetro bíblico, y eso es lo que queremos ver. Así que, en principio, vamos a ver cinco principios respecto a lo que es la autoridad, a lo que debemos de considerar siempre a lo que es la autoridad. Esto es para que tú puedas exhortar a aquellos que están como creyentes
al pastor, a tu esposo, para que vean qué es la autoridad, o si tú eres alguien que tiene autoridad delegada, que tú puedas tener esos principios de cómo desarrollar tu autoridad, que es esta autoridad, ¿no? Entonces vamos a ver a la Biblia. ¿Dónde creen que proviene la autoridad? El primer principio es la autoridad proviene de Dios. ¿Dónde podríamos empezar para saber dónde proviene todo ese término de la autoridad en la Biblia? ¿Dónde podríamos ir a buscar? En Génesis, así que vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Dónde empezó el término de la asignación de la autoridad? En Génesis, en el principio de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 21. 1:21. Y el que lo tenga, lo puede leer. El 1, versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sustentadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos el principio de la creación del hombre, el principio de todas las cosas. La NTV tiene lo que dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, principios tienen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Ahora, pregunta conforme a ese texto: ¿qué tareas les asignó Dios a Adán y a Eva? ¿Que se multipliquen? ¿Qué más? Adelante. Ajá, exactamente, que llenen la tierra, que juzguen y la señoreen. Ese es nuestro tema particular, ahí está nuestro tema. La autoridad tiene que ver con gobernar sobre otros. Y la NTV lo traduce así: gobiernen sobre ella, sobre toda la tierra. Ese es el principio de autoridad. Si hay autoridad, hay un principio de gobierno, y eso es lo que vemos aquí en este texto. Ahora, pregunta: ¿por qué Dios les asignó, les delegó esta autoridad a ellos? ¿Acaso ellos eran más fuertes? ¿Acaso ellos tenían un mayor conocimiento que toda la creación? ¿Porque eran más hermosos? ¿Porque era su derecho de Adán y Eva a gobernar a toda la creación? ¿Por qué creen que Dios les delegó esta autoridad? Ok, es una explicación sumamente teológica. Ajá, porque como creo todas las criaturas necesitaban tener vida con él. Sí. Pero uno de los puntos principales sería lo que dice la hermana, ya que ellos eran hechos a su imagen y semejanza. Una de las cosas que iban a reflejar ellos es que en principio Dios es un rey y un gobernante, ¿no? Y ellos iban a hacer eso. Pero más aún, aunque eso no lo dice la Biblia, lo que dice la hermana, vean lo que dice el versículo 31. ¿Alguien lo puede leer? Y Dios que todo lo que había hecho, y así que era bueno, en gran manera, y por la tarde y la mañana y la. Después que Dios les delegó esta responsabilidad, estos privilegios, Dios dice que hasta este punto, la Biblia dice que todo esto fue bueno. O sea que esa delegación de Dios al ser humano de la autoridad era buena y perfecta. Y la pregunta que les decía de por qué Dios les delegó esa autoridad, en principio es porque Dios así quiso hacerlo. Una concesión suya. Fue parte de lo que dice el versículo 31, de que esto era bueno. Un acto de misericordia, un acto de bondad de Dios era delegar la autoridad a Adán y a Eva sobre toda la creación. Cuando hizo eso, versículo 31 dice que Dios dice que todo fue bueno. Entonces, ¿por qué Dios les delegó esta autoridad? Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es un Dios de gracia y de bondad. ¿Sí? Así que esta autoridad en principio proviene de Dios, fue dada por Dios, y Adán y Eva debían reflejar esa gloriosa autoridad de Dios por el medio de la autoridad de ellos que tenían sobre la creación. Es decir, lo que decían los hermanos, ya que ellos eran hechos a imagen y semejanza de Dios, ellos
a partir de la delegación de autoridad de gobernar, tenían que hacer que Dios fuera brillante a través de su gobierno, a través de su ejercicio de su autoridad. Debían cultivar el huerto y no destruirlo. Debían gobernar los animales y no dominarlos cruelmente. Tenían que cuidarse entre ellos y no someterse como cavernícolas le pegaban con el garrote a la mujer y la jalaban de las greñas, ¿no? No. Sino lo que ellos hacían en cuanto a su autoridad tenía que reflejar la bondad, la misericordia, la gracia de Dios. Así que esto mismo que pasó en Edén sucede hoy para nosotros. El primer punto que vemos de este principio de la autoridad que proviene de Dios es de que esta autoridad, debemos entender, esa autoridad que tú tienes, esa autoridad que otros tienen, no proviene de nosotros, no es nuestra por derecho, sino fue una concesión divina. Lo vimos en el versículo 31, Dios dijo que era bueno. Entonces no es tuya por derecho, no lo mereces. Si tienes algún cierto tipo de autoridad sobre otros, este texto nos dice que no lo merecemos por derecho. No es algo que lo merezcamos, no fue algo que Dios quiso darlo por su bondad. ¿Sí? ¿Ahí vamos? ¿Seguro? Porque al final hay examen. El segundo principio, Dios te la dio, es decir, la autoridad, para que les des un buen uso. Para que le demos un buen uso. No se trata entonces de servirte a ti mismo con lo que Dios te dio como autoridad, sino para que puedas servir a aquellos que están debajo de ti. Dios le entregó a Adán y a Eva el jardín de Edén para que ellos lo cuidaran y no malgastaran y abusaran de la creación, sino para que sirvieran a la creación, a los que estaban debajo de él. ¿Sí? El tercer principio que vemos de esta parte es que la manera como ejerces tu autoridad dice más o habla más del rey a quien tú sirves. La manera como ejerces tu autoridad dice o habla más sobre el Dios a quien tú sirves, al Dios o al rey que está sobre ti. Lo que decía nuestra hermana Silvia. La manera como ejerzamos nuestra autoridad va a hablar de ese Dios bueno, de ese Dios misericordioso, de ese Dios bondadoso. ¿Ah? Decíamos al principio, antes de que llegaras, de que quizás tú no eres jefe, ¿tú eres jefe o tienes autoridad sobre alguien? ¿Sí tienes? Bueno. Cae perfectamente también sobre eso. Pero esto también aplica para que nosotros como creyentes podamos exhortar y animar a aquellos que son creyentes y que están como autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, el pastor, los pastores. Nosotros como creyentes debiéramos, conforme a lo que vamos a ver hoy, poder exhortar, animar a nuestros pastores y a nuestros que están como liderazgo de manera tierna y bondadosa a que puedan ejercer estos principios. Eso es para todos. Pregunta, ¿la autoridad entonces es algo bueno? Vean este silogismo. ¿Iba a decir algo malo? ¿No? Fíjense este silogismo, que es una consecuencia de esto. Dios es infinitamente bueno, misericordioso, justo y perfecto, ¿verdad? Infinitamente, o sea que no tiene fin. Sí. ¿Dios tiene toda autoridad? Ajá. Así que la autoridad de Dios es infinitamente buena, misericordiosa, justa y perfecta. Por lo tanto, la autoridad es algo muy bueno. La autoridad a la manera y a la imagen de Dios. Ajá. Y esa misma autoridad es la que entregó y delegó a Adán y a Eva que reflejaran, porque proviene de Dios. Así que la autoridad es algo bueno. Entonces, desde la perspectiva bíblica, cuando tú escuchas la palabra jefe, si es alguien que tiene autoridad sobre ti, tú deberías de pensar, la autoridad en realidad es algo bueno, pero el hombre cambió, ¿no? Pero es algo bueno. Para terminar este principio, ¿alguien me puede ayudar a leer lo que dice ahí? Cuando la gente ve como jefe, líder, como que tiene autoridad, pueden mirar a Dios como tú. Pone, ¿puede la gente que está a cargo de ti mirar a Dios a través de ti? ¿No tú? Bueno, en este caso, pues yo, la persona que me ayuda, pues yo ya sé
más de lo que se puede hacer en las regiones tipo más. De hecho, cuando hay gente que necesita de comer, la tierra es primero. Ah, muy bien, muy bien. Esta es una pregunta más retórica que para contestar, pero bueno, es como dice corazón, gloria. Cuando ejerces tu autoridad, la gente puede mirar a Dios en ti. Sergio, también tienes autoridad sobre otros, ¿no? Entonces, ¿puede la gente mirar a Dios a través de ti? Pues yo podría decir que sí, pero tendría que preguntar. Exactamente. Eso es para reflexionar, para nosotros inspeccionar, porque en cierta medida sí podemos tener una respuesta, ¿no? Pues es que si lo he tratado de formas adecuadas conforme la Biblia, ¿no? No he puesto cargas que no le corresponden a ellos, o los he tratado de humillar, o los he llevado al pecado, o etcétera, ¿no? O les he hecho ver así como de, ustedes tienen que hacerlo porque ese es jefe, y si no, una amenaza. Aunque eso tiene un lugar, pero la gente debiera de ver a Dios a través de eso. Tenemos un Dios que tiene una autoridad y que esa autoridad es buena. Entonces debemos de ver que Dios es autoritativo, es un jefe, es un líder, y eso es lo que debemos de reflejar a los demás. ¿Sí? Entonces es el primer principio, la autoridad proviene de Dios. El segundo principio. ¿Alguien puede leer el segundo principio? El ejercicio sabio de la autoridad trae bendición a quienes están bajo. Ok. El principio número 2 es la autoridad debería servir y bendecir a otros. Como decía Ono, el ejercicio sabio de la autoridad trae bendición a quienes están debajo de ella. ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia de esto? De un ejercicio correcto de la autoridad que trajo bendición a los que estaban debajo de esa autoridad. Jesucristo como que Obedeció al Padre, mira, me dijo, exactamente, y en esa autoridad que ejerció bien su autoridad, nos bendijo a todos, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos, aparte del que dijo Gloria, que es el más elevado de todos. Más o menos por ahí, pero no, este no es no, tampoco. ¿No vieron la película? José, el que se llama como José Soñador. Alguien vio la película, ¿no? O leyó la Biblia. Sí, la canción. Bueno, si se acuerdan en la escritura y en la película también refleja algunas cosas de ahí. ¿Qué es lo que hizo José cuando tuvo la autoridad de ser el segundo al mando después de Faraón? ¿Cómo ejerció su autoridad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? José le fue delegada autoridad después del Faraón. ¿Sí? ¿Cómo ejerció esa autoridad y qué es lo que produjo esa administración suya, esa autoridad que... Pues fue en fidelidad por ejemplo, a Faraón, y cuidando los bienes que tenía para poder proveer y guardar todo lo que iba a tener para más adelante cuando los momentos de las vacas flacas. Exacto, y él tenía el segundo al mando, y eso hizo, ¿qué más? para su pueblo. Incluso para su pueblo, no solamente para su pueblo, sino para todos los pueblos que estaban alrededor, fueron bendecidos por un ejercicio correcto de la autoridad, de esta forma, un ejercicio sabio de la autoridad. Sí, y de hecho, a partir de toda esta autoridad, fue tan bendecida la nación de Egipto, que todos le debían tributo, todo era de Egipto, todo era del faraón, sirvió muy bien a su rey, a su faraón, y ejerció sabiamente esta autoridad, y bendijo a todos los que estaban debajo de él. ¿Sí? ¿Y ven este principio? Otro ejemplo más. Este no creo que lo reconozcan. Tiene una corona. No. David. Casi. David era un rey, obviamente él tenía autoridad. ¿De qué manera ejerció su autoridad y trajo bendición al mostrar su servicio por los demás? Al beneficiar a los demás. ¿Cómo se puede? ¿Algo que quieran decir? Pues sí tengo bendición, pero también hubo ocasiones que no. Toda esa autoridad para hacer cosas físicas y que Oh. por la mujer que no era.
Exacto, y eso es lo que vamos a ver más después. Pero aguarden eso, ese comentario que hizo Gloria, porque eso es muy importante. Ciertamente, fue un aplauso de para Bien, Gloria. Entonces, obviamente tuvo momentos David donde ejerció incorrectamente su autoridad. Pero conforme a la escritura, después del reinado de David, dice que la nación quedó en prosperidad. De tal manera que cuando Salomón llamó a las demás personas a traer ofrendas para hacer el templo, dice que tuvo que pararlos porque estaba la nación próspera, estaba en paz, estaba tranquila. Bajo el reinado de David, cuando él murió, la nación fue prosperada. En los tiempos de David a Salomón fue de los años gloriosos del imperio de Israel, por una autoridad bien ejercida. Hubo momentos, como dice Gloria, así grises, oscuros, pero conforme al testimonio de la Biblia vemos que David hizo un buen trabajo. También cuando no mató a Saúl, Cuando no mató a Saúl. cantaba a Saúl de cantar. Ok. Sin embargo, todavía no estaba ahí sobre autoridad, todavía no era rey. Por ejemplo, en una ocasión cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, un tipo se puso a maldecirlo, ¿no? Y él tenía toda la autoridad para matar a ese, no me acuerdo cómo se llama a esa persona que le empezó a maldecir, y no lo hizo. Y que al final volvió a regresar y tuvo la oportunidad para volver a matarlo, y no lo hizo. Entonces David es una muestra de una persona que tenía autoridad y que sabiamente ejerció su autoridad sobre los demás. Y trajo bendición a los que estaban debajo de ellos. Obviamente los que estamos aquí no somos ni el segundo del faraón o el sexto Sergio que puede parecerse muy ni somos reyes aquí, ¿no? No somos reyes. Pero estos principios que estamos aquí aplican para todos los que tenemos autoridad y todos los que tienen autoridad. Entonces, algo que podemos decir de este principio es de que la autoridad ejercida correctamente trae bendición. La autoridad ejercida correctamente, y como vimos, sabiamente, trae bendición. Eso es lo que decía Gloria del máximo ejemplo. Dios ejerció bien su autoridad y nos ha bendecido a todos a través del sacrificio de Cristo. ¿Cómo es que esa autoridad ejercida correctamente trae bendición? Bueno, cuando tú usas la autoridad para edificar y no derribar. Cuando tú usas la autoridad para corregir los males, tienes toda la facultad de corregir algo que está mal, tienes la autoridad para decir esto no se está haciendo bien, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces tú, ejerciendo tu autoridad, puedes traer una correcta bendición a los demás. Cuando usas la autoridad para animar y no aplastar, cuando usas esa autoridad de delegar el trabajo por el bien de otros, totalmente puedes vivir. Y el resultado de todo esto, de esta autoridad bien ejercida, traerá luz y vida. Es lo que vamos a ver en el versículo que vamos a ver a continuación. La Biblia, vamos a la Biblia, 2 de Samuel 23, 3 al 4. Entonces, estamos viendo que la autoridad ejercida correctamente trae bendición. Tenemos múltiples ejemplos de cómo esto es así. Y el rey David, a momentos últimos para morir, expresa estas palabras. 2 de Samuel 23, 3 al 4. ¿Qué nos dice ese texto? El Dios de Israel ha dicho: me abrió la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la tierra de la tierra. Fíjense entonces cómo David describe a aquel que ha puesto Dios para gobernar de manera correcta. ¿Cómo lo describe? Conforme a ese salmo yo lo puse, a ese texto yo lo puse en el que le dice: el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana en el amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. Esa es la manera como David describe a aquel que ejerce bien su gobierno sobre los demás. Pregunta: ¿es así como describen a tu jefe? ¿Si tienen jefe? Así lo describimos: ay, me encanta estar bajo tu autoridad porque es como una luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, o sea, todo está
que es pecado, es glorioso, es maravilloso. ¿Así describes actualmente hoy a tu jefe? ¿O que está a cargo sobre ti? Yo no lo podría decir así. Sin embargo, aunque muchos de nosotros diríamos que no de nuestro jefe, esta es la manera en cómo deberíamos ser descritos nosotros que tenemos autoridad sobre otros. De esta manera, un seguidor del Rey Jesús, debería ser la excepción. Y si no estamos haciendo esto, deberíamos arrepentirnos y tenemos un abogado para que nos ayude a poder ejercer todas nuestras facultades y habilidades en pro de que su nombre sea glorificado a través de nuestro gobierno sabio y nuestra autoridad. Entonces, acuérdate de este texto. Ese es el segundo principio. El segundo principio era: la autoridad debería servir y bendecir a otros. El tercer principio: la autoridad puede ser abusada. La autoridad es abusada, como decía Gloria. ¿Se acuerdan del ejemplo que dijo Gloria, no? Pero el rey David tenía toda la autoridad para hacer una manipulación de todo lo que estuviera debajo de él, para llegar a sus propios objetivos y planes y deseos y anhelos. Y no solamente mintió, no solamente robó la mujer de su prójimo, sino mató, confabuló. ¿Qué más hizo David? Violó, asesinó, no solamente una, sino varias veces. Todo eso hizo David y era el rey. Y Usa, no era Usa, ¿recuerdan el nombre del esposo de Betsabé? Urías, como un siervo fiel, hizo todo lo que su rey le dijo. Y no sabiendo lo que en el corazón de David había, porque él lo llamó para que se acostara con su mujer y él no quiso. Lo emborrachó para que se acostara con su mujer y no quiso. Y el rey, como tenía toda la autoridad, ejerció su autoridad de forma abusiva para llegar a sus objetivos y planes, incluso a matar a este hombre que estaba siendo fiel al liderazgo de David. Esta es la realidad del mundo caído, porque esto pasó después de Génesis capítulo 3. La autoridad no está siendo mostrada como en el principio Dios la puso. Una autoridad buena, como vimos, es un Dios bueno que tiene una autoridad, por lo tanto la autoridad es buena, y nosotros reflejamos esa autoridad. Mira cómo dice Jesús este mismo principio en la Biblia, Mateo 20:25. Mateo 20:25. Y Jesús describe esta misma realidad de lo que el mundo le sucede a los que están en la autoridad. Mateo 20:25. Que lo pueda leer adelante. Llamándonos, sabéis que los gobernantes de las naciones nos rodean de ellos, y los que son grandes se tocan sobre ellos. Ok, la NTV dice: pero Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo, esta jefe, líderes, los que tienen autoridad, de este mundo, tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de esta autoridad frente a los súbditos. Esta es la manera en cómo Jesús describe el mundo caído que tiene autoridad que le ha sido delegada. ¿Cuál es el deseo de los hombres que tienen autoridad? ¿Cuál sería? De aquellos que tienen poder sobre otros, ¿cuál es el deseo de ellos? El alarde, el dominio, el alcanzar sus propios deseos, el control de manera mal, ¿no? Entonces, esto es lo que Jesús está diciendo. Esto es hacia lo que todo el mundo va. Tengo autoridad, qué bueno, porque entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con todos los demás. Y puedo conseguir lo que yo quiera porque tengo el poder para hacerlo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero mira lo que Jesús continúa diciendo a sus discípulos en el versículo 26 del mismo capítulo. ¿Qué dice? Mas entre vosotros no será así. Acá dice:
Jesús ahora habla a sus discípulos, dice, el mundo es así, pero ustedes discípulos no deben abusar de la autoridad que les ha sido dada. Ustedes no deben de perseguir aquello que el mundo persigue, el poder que el mundo persigue, el humillar a las personas como sea para poder conseguir sus planes, sus deseos. Ustedes, mis discípulos, no deben de hacer. Ustedes no deben de abusar de la autoridad. Aunque puede ser abusada, ustedes no. Así que, ¿alguien puede leer lo que dice esta persona? Los seguidores del Rey Jesús deben respetar y buscar su autoridad de forma activa, y para sus propósitos egoístas. Debemos de tener esa constante de poder rechazar siempre de que nosotros ejerzamos de manera abusiva la autoridad que Dios nos ha dado, de manera cruel, de manera egoísta. No debemos hacerlo. Porque si somos seguidores de Jesús, debemos mirar el ejemplo de Jesús y hacer lo que Jesús dice. Así que hermanos que tienen autoridad, que en este caso son tres específicamente, cuiden nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón y no sigan los patrones pecaminosos del mundo, porque créanme, si ustedes lo han vivido, es más fácil vivir, tener actitudes pecaminosas y egoístas porque tenemos autoridad, pero tenemos a un rey que nos ayuda para poder ejercer nuestro liderazgo, nuestra autoridad. Ok, este es el tercer principio. A ver, repítame el primer principio, ¿cuál fue? La autoridad proviene de Dios. Ok, el segundo principio. La autoridad debería servir y beneficiar a otros. Y el tercer principio. La autoridad puede valorar. Okay. Cuarto principio. La autoridad debería ser sacrificial. Vayamos otra vez a la Biblia, a Mateo 20:26. Y después de decirle a Jesús a sus discípulos cómo no deben hacerlo, cómo no deben ser como el mundo, cómo no deben ejercer de manera equivocada y abusiva su autoridad, ahora Jesús pasa a decirles cómo deben hacerlo. Mateo 20:26 al 28. ¿Sí me pueden leer? Aunque vosotros no será así, sino que quisiera ser grande para vosotros será vuestro servidor. Que quisiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mí. ¿Cómo debe ser el liderazgo de los seguidores de Cristo conforme a este texto? ¿Qué podemos decir? De los demás, siervo, entre mayor relación tengas con Dios, tienes que ser más servidor, más humillarte totalmente. Y estamos hablando de que los que tienen autoridad terminan conforme este texto siendo siervos de los demás. Entonces vemos que lo que debe ser ese liderazgo de sus seguidores es de manera sacrificial, y el texto nos dice como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, como nuestro Rey. Así que la Biblia nos llama, fíjense lo que yo hice, consideren quién era yo, qué autoridad tenía yo, qué poder tenía yo, y fíjense cómo yo la ejercí esa autoridad sobre los demás. Lo hice de manera sacrificial, la dispuse para servir a los demás, puse mi vida por los demás, para cuidar de ellos, para trabajar para su bien, para proveerles todo lo que necesitan para llevarlos a paz, como un pastor lleva sus ovejas. Todo eso lo hice yo. Y ahora Jesús nos dice, así hagan ustedes, porque tienen autoridad. Obviamente es algo que nos costará, hermanos. El servicio siempre es costoso. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos en algún sentido cansados de servir a alguien? ¿Alguien está cansado de servir a alguien? En la iglesia, por ejemplo, ese hermanito o esa hermanita que trata de discipularlo y no quiere, pero si tú estás allí. O que el servicio de todos sentidos, ¿no? En algún sentido el servicio cansa, pero debemos considerar lo que hizo Jesús. como que a veces desgasta. Totalmente. Bueno, cuando realmente importa, nosotros siempre usamos eso de que siempre estamos para hacer. Aunque llegásemos de trabajar y sonar el teléfono y
que estábamos descansando a mí no me gusta humillarme y levantarme, porque esa persona puede tener una necesidad de si podemos servir en algo, ver eso como una oportunidad. Y cuando uno ve así las cosas, lo hace con gozo. Pero cuando, este es su tiempo de mi familia, o sea, entonces, tú eres el que te manda, no eres hijo. Sí, y qué bueno es cuando lo hacemos así de servicio para los demás, pero en algún momento nos cansamos. Y por eso es que la Biblia dice, si alguno ha pecado, en algún momento vamos a pecar por nuestra forma en cómo ejercemos el liderazgo, y por eso tenemos que acudir a mirar constantemente lo que hizo Cristo, estar de pie al frente de la cruz y decir, aunque estoy cansado, aunque ya no quiero hacerlo, aunque quisiera hacerlo de manera egoísta, Señor, tú me recuerdas que lo hiciste por mí, entonces ayúdame a ejercer mi liderazgo, mi servicio, mi autoridad sobre esto de manera adecuada. El ejercicio de nuestra autoridad entonces debe ser sacrificial, como nuestro Rey, Jesús, nos debemos sacrificar por el bien de los demás. Ese es el cuarto principio. Vamos al quinto principio, que sería el último. ¿Alguien puede leer eso? El uso amoroso de la autoridad es motivado por el Evangelio y empoderado por la verdad. Es motivado por el Evangelio. Para nosotros, para la iglesia donde estamos, incluso la Biblia, el maestro de la Biblia, todo es motivado y orientado por el Evangelio. Si el Evangelio no te ha impactado, si el Evangelio no ha caído en tu corazón, tú no puedes tener ninguna clase de motivo para ejercer tu autoridad de manera adecuada. Pero si el Evangelio ha impactado tu vida, ese mismo Evangelio es el que te empodera, te energiza, te motiva para hacerla de la manera adecuada y correcta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué nos dice el Evangelio? Debemos de ejercer la autoridad con la mayor transparencia. Okay. Bueno, el Evangelio, o sea, ¿qué es el Evangelio? O sea, cuando tú estás pensando acerca de tu autoridad, la autoridad que Dios te ha puesto, y dice que la autoridad piadosa es motivada por el Evangelio, entonces, ¿por qué el Evangelio debe de motivar la manera en cómo yo ejerzo la autoridad? ¿Qué es el Evangelio? Por la palabra de Dios. Sí, eso es cierto. Porque nos debe recordar que somos pecadores, que nosotros somos malos, somos pecadores, y que Cristo vino a morir por nosotros para tener esta paz con nuestro Dios. Entonces, al movernos con nuestros subordinados, por ejemplo, en este caso, sería ser misericordioso con ellos, ¿no? Tener esa misericordia con ellos y perdonarlos por lo que nos estén haciendo o a través de exhortarlos, porque así es Cristo con nosotros. El Evangelio es el amor que Dios está con nosotros, es lo que pecadores. Para mí, porque Dios es nuestra autoridad, Él es nuestro jefe y debemos ser representantes en la tierra, ¿no? Ok, también. ¿Algo más? ¿Quieren decir? Consideremos el Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? El Rey del universo, el jefe, el que está por encima de todo. Dice Colosenses capítulo 3 que todo ha sido hecho por Él y para Él. El Rey del universo, según Filipenses, se despojó de su gloria para poder servir a personas que no le amaban, que no le honraban, que no le buscaban, que no le deseaban, que no le necesitaban, y que Él vino por esas personas que le escupían en frente de su cara, para poder servirles, para poder perdonarles, para poder amarles. Y estos súbditos, que todos somos súbditos, somos parte de la creación, le despreciábamos, no le queríamos. Y el Evangelio nos enseña que ese Rey vino a su trono. El Evangelio también nos enseña de que ese que se hizo carne vino a servirnos de manera tan especial y sacrificial que entregó su vida como rescate por nuestros pecados y transgresiones. Tú y yo hemos pecado ante Dios de diferentes formas. Y Cristo, siendo el Rey del universo, se despojó de todos y entregó su propia sangre
para redimir a ovejas perdidas, a pecadores que no lo merecían. Y eso es increíble, el amor de Dios, el sacrificio de Dios. Eso nos dice el Evangelio, lo que veíamos en Lucas capítulo 2, me parece, que dice, he aquí os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el Evangelio, nació aquel que puede salvarte, pero ese que te puede salvar es Dios. Y Dios vino para absorber la ira de Dios por pecadores. Así lo hizo Cristo para con nosotros. Mostró su gloria, vimos la gloria de Dios, y entonces, como decía nuestra hermana Silvia, no tengo yo excusa para usar y abusar de la autoridad que Dios me ha dado sobre otros, cuando Él, teniendo toda la autoridad, me sirvió a mí, y me vino de manera simbólica a lavarme los pies, todo nuestro cuerpo, por medio de su sangre. Así que el Evangelio, como dice ahí, nos empodera para honrar a Jesús y amarle y servirle y bendecir a los demás. Y para esto mismo Jesucristo nos hizo libres, para poder ejercer en cualquier área de nuestras vidas, reflejar el Evangelio de Dios. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que porque debemos demostrarnos así, no debas de corregir a los que están debajo de ti, que tú tienes que mostrarte con pura gracia, bondad y amor. No, si alguien está haciendo las cosas mal bajo tu autoridad y liderazgo, debes de corregirlo, debes de llamar la atención, debes de aplicar las disciplinas que tengas que aplicar. Y todo eso tiene un lugar, pero todo lo tienes que hacer motivado con el Evangelio. ¿Cómo ven hasta aquí los 5 puntos? ¿Sí? Como confrontadores para todos, porque pues, yo por ejemplo estoy a cargo de mis cosas, ¿no? Y eso es lo que yo debo de reflejar para ellos. Los que estamos aquí estamos, quizás estés a cargo de un área en particular de la iglesia, o si no ahorita esté después, entonces tú tienes que considerar todo eso para hacerlo bien. Ok, el autor maneja alguna forma de cómo practicar estos principios y cómo hacerlo, cómo tener un ejercicio piadoso de tu autoridad, cómo puedes liderar y gestionar bien. Y el autor dice estos principios, estos consejos, para aquellos que estamos aquí. Lo primero es, para que tú puedas ejercer bien tu autoridad de forma piadosa y correcta, ora por aquellos que trabajan contigo. Ora para que no vean el trabajo como una carga. Ora para que ellos encuentren contentamiento en el trabajo. Ora para que ellos puedan sujetarse de manera gozosa a tu liderazgo. Ora por tus familias, ora por las interacciones que vas a tener con ellos. Confiesa si has sido cruel o si has sido déspota contra alguno de ellos, confiésate con ellos y pide a Dios para que ellos puedan también responder de manera adecuada a lo que tú estás haciendo. Pero también ora para que ellos puedan conocer el Evangelio. Estos son algunos consejos de cómo puedes ejercer bien, de manera piadosa, tu liderazgo, tu autoridad. Y una de esas evaluaciones es orar por ellos, ¿no? Orar por ellos de manera constante, con nuestras vidas, por hacerlo, por nuestras reacciones, que no reaccionemos de una manera inadecuada. Bueno, otro consejo que el autor menciona, porque estos consejos los puso él los empezó a desarrollar en su empresa, ¿no? Entonces eso es lo que él hacía. Otra cosa que él hacía en su empresa es programar reuniones individuales con sus empleados para diferentes cosas. Es un poco como discipulado, él lo dice, no solamente como cristianos, sino como trabajadores y personas, desarrollarlos como personas, ¿no? El autor pone el ejemplo de que tomaba 30 minutos para hablar con cada empleado por vez, 15 minutos hablaba con ellos de cualquier cosa, y estos 15 era para que el autor hablara en respuesta a eso que ellos estaban diciendo. Entonces había un diálogo, había un momento donde ellos podían interactuar con el jefe, con el que estaba autoridad, conocerlos, etcétera, y siempre con la intención de edificarles, siempre con la intención de desarrollarlos como personas. Y él decía que esto quizás tome mucho tiempo, pero que a la larga daría un fruto, ¿no? Esto yo no lo sé, o sea, es un consejo que esta persona lo escribe, ¿no? Pero que se me hace muy, muy bueno para nuestro desarrollo. Otra cosa que el autor recomienda es una relación de mentoreo. Él decía que deberíamos invertir en el desarrollo de los que vienen detrás de nosotros para que pudieran hacerlo de la manera adecuada. Esto es prácticamente
compartir información, ¿no? Es como enseñar a otros. Como enseñar a otros, como que no querer reservarse de no, porque no va a subir arriba de mí, ¿no? Y etcétera, ¿no? Como poder servirle para animarles a que puedan seguir avanzando, ¿no? Claro, eso es muy necesario, o sea, el Monterrey, lo vemos en la iglesia, y lo vemos en el trabajo, ¿no? Tenemos que ver la manera, cómo poder desarrollar personas. Jesús lo hizo, ¿no? Con ese hombre, lo dio para todo lo que hoy vivimos, ¿no? Bueno, entonces, gracias, hermano. ¿Cómo luce esta mentalidad? El servicio impulsado por la fe, ya lo vimos en el jefe, estos 5 principios de la mentalidad, un servicio impulsado por la fe, y vamos a unas conclusiones de aplicación. Vamos a leer así, hermana, ¿cuál es la primera conclusión? Bueno, una pregunta. ¿Te esfuerzas por usar tu autoridad para edificar a otros? Son preguntas escudriñadoras. Nos esforzamos para usar nuestra autoridad para edificar a otros. Si es así, estamos ejerciendo mala autoridad, ¿no? O no de una manera idónea. Otra pregunta más, hermano. ¿Recuerdas cada día que la autoridad que tienes proviene de la mano de Dios? Es importante que tengas en tu mente la autoridad que tengo hoy sobre una o 10,000 personas es una autoridad que Dios me dio. ¿Cómo ejerces esa autoridad? Siguiente pregunta. ¿Estás buscando esto? Ok, siguiente lámina. ¿Entendió? Recuerda que aunque eres el jefe, Trabajas para Jesús, todos trabajan para Jesús. Y si es para Jesús, Él sabe cómo lo estás haciendo. Lo hemos visto, Dios te ve. Así que hazlo para Él con fidelidad, no importando si no aprecias cómo es tu autoridad, sino si lo estás haciendo bien, hazlo para el Señor. ¿Gloria? Fue Dios quien te asignó esa autoridad para que puedas ser un reflejo de su autoridad amorosa. ¿Por qué Dios te puso en el lugar donde estás con cierta autoridad? Para que puedas reflejar la autoridad de Dios, que es buena, que es amorosa, que es servicial, que es sacrificial. Por eso es que estás en un lugar donde tienes cierta autoridad sobre los demás, desde el punto de vista bíblico, para que tú puedas reflejar todo eso. ¿Pone? La forma como ejerces tu autoridad reflejará tu autoridad. Tú vas a ejercer tu autoridad de cualquier forma, pero la forma en como tú lo hagas va a hablar a qué rey tú sirves. Si al rey llamado Sergio Gloria One, que es mi propio rey, o al rey del universo, que él es bueno. Así que la manera en como tú ejerzas y reflejes tu autoridad va a manifestar quién es tu rey. Y por último dice, si no lo estás haciendo de esta forma, arrepiéntete y mira a Cristo y camina con nosotros por tu camino. Eso es lo que Jesús nos dice. Ustedes no lo van a hacer así, sino háganlo como yo. Pongan sus ojos en mí. Eso es lo que les va a motivar a ustedes constantemente para poder hacerlo de la manera correcta. El mirarme a mí les va a ayudar a ustedes a arrepentirse de lo que no están haciendo de manera correcta. El mirarme a mí les va a ayudar a ustedes a encaminarse en cómo deben de hacerlo. Miremos a Cristo y arrepentarnos. ¿Vale? Vamos a... Esta es la clase 6. Las relaciones, invitar a Cristo en el lugar de trabajo. Y vamos a terminar. ¿Vale?